Vamos a seguir, vamos a ir un poquito ahora. Vamos a aprovechar nuestra herramienta Octave. Yo le cambié un poco el diseño de lo que es la vista por defecto. He dejado acá el Command Window y acá el editor, ¿m? Porque me viene bien ir escribiendo acá y viendo los resultados en el Command Window. Ahora, cómo haríamos para determinar el diagrama de Bode de de un sistema en el laboratorio? Bueno, lo que tendríamos que hacer es ir ingresando, vamos a necesitar un generador de señal y un osciloscopio, ¿sí? Generador de señal de un lado y el osciloscopio del otro lado. Entonces, vamos a ir ingresando, seteando frecuencias en nuestro generador de señal, y en el osciloscopio pondremos en los dos canales, en un canal la entrada, en el otro canal la salida de nuestro sistema, y haremos la famosa figura de Lissajous para determinar la fase, la relación entre fases, y con la vista normal podemos determinar el valor de la ganancia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simular ese procedimiento. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un sistema. Primero va a ser uno que ya hemos visto, que ya conocemos. Vamos a ejecutar este código. ¿Qué vamos a hacer en este código? Yo voy a crear una variable simbólica que va a ser W, ¿sí? Frecuencias. Y además voy a crear una variable S para armar la función de transferencia del sistema. Por ahora les digo esto nada más, después lo vamos a ir viendo en más detalle. Vamos a considerar que nuestro sistema es este. Nuestra GDS es 10 sobre S más 10. Como vimos recién, este sistema es un pasabajos, ¿sí? ¿Qué dijimos que había que hacer entonces para, eh, para determinar cómo afecta a la salida, a la señal que podemos, a la entrada, cómo es afectada por nuestro sistema? Dijimos que íbamos a reemplazar S por J omega, y a partir de ahí, para cada valor de omega 0, tomar el valor de módulo y fase. Entonces, a este 10 sobre S más 10, le vamos a reemplazar S por J omega. ¿Sí? Y ahora vamos a crear un vector. Vamos a crear un vector de frecuencias de prueba. Eso lo voy a hacer con este comando logspace para que cree un conjunto de valores distribuidos de manera logarítmica, desde 10 a menos 2 hasta 10 a la 3, y vamos a tomar 10 frecuencias, 10 valores solamente. Por supuesto, mientras más valores tomemos, más precisa va a ser después nuestra gráfica. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo vamos a pasar cada una de las frecuencias de prueba que están acá en W, cada una de las frecuencias de prueba, las vamos a pasar por nuestro sistema, aquí. Es decir, entre estas dos líneas, lo que estamos haciendo es tomar el generador de señal, fijar una frecuencia, agarrar el osciloscopio, tomar una foto de la entrada y de la salida, cambiar la frecuencia, tomar otra foto de la entrada y de la salida, cambiar la frecuencia, tomar otra foto de la entrada y de la salida. ¿Mm? Eso es lo que estamos haciendo.
Luego, una vez que tenemos esa información, que si ustedes ven, miren, por ejemplo, tomemos el primer valor. Esto es un número complejo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestra función de transferencia original, cambiamos S por J omega, le dimos un valor a omega e hicimos las cuentas. ¿Mm? Entonces tenemos que ir resolviendo esta operación 10 sobre J por omega más 10 para distintos valores de omega. Y eso tiene como resultado números complejos. Números complejos que pueden ser escritos de esta forma, la forma binomial, o también ustedes saben como un módulo y una fase. Lo que vamos a hacer en esta próxima línea, en la línea 43, es justamente determinar el valor del módulo de cada uno de estos números que calculamos acá. O sea, el módulo de la ganancia del sistema para cada frecuencia para la cual hemos hecho los cálculos. Nosotros podríamos hacer directamente esto, ¿sí? Pero, como vimos, el gráfico de Bode, en el gráfico de Bode, la magnitud se mide en dB. Para hacer el dB podríamos hacer esta operación acá, que está grisada, 20 puntos por el logaritmo en base 10 del valor absoluto de g de omega, o directamente usar un comando de Octave que es magnitud a dB. Cuando ejecutamos esto, nos devuelve los valores en dB. Y vamos a hacer lo mismo para determinar el ángulo de cada uno de los números complejos que evaluamos acá. En esta operación vamos a determinar los valores de los ángulos. Y ahora, finalmente, lo que vamos a hacer va a ser graficar. Si me permiten, voy a hacer una pequeña modificación acá. Voy a crear una figura a la que le voy a poner de nombre diagrama de Bode y voy a graficar. Voy a dividir en dos. Esa figura la voy a dividir en dos con estos subplot y voy a graficar, perdón, este subplot de la línea 48 y con el subplot de la línea 51. Voy a graficar magnitud y fase. Hasta ahí. Creamos una figura. Bueno, le vamos a dibujar la grilla. Fíjense que lo que hice ahora fue dibujar considerando la escala lineal acá abajo, en vez de logarítmica. Eso lo hice a propósito. Lo mismo voy a hacer, bueno, acá le podemos poner algunos rótulos. ¿Sí? De esa forma queda un poco más prolijo. Módulo medido en dB, y acá abajo tenemos la frecuencia. Y luego vamos a hacer lo mismo con la fase. Y lo que estoy haciendo acá es, en vez de correr el script todo de una, voy eligiendo los comandos que quiero correr, los selecciono y hago clic con el botón derecho, Run Selection. Y si no, también podría hacer lo mismo con la tecla F9, seleccionando y escribiendo F9.
Acá hay muchas cosas de las cuales yo no estoy hablando, comandos como elabel, xlabel, title. Creo que se van a dar cuenta de cómo funciona esto fácilmente. Elabel es el rótulo del eje Y, xlabel el rótulo del eje X. Fíjense que Octave soporta LaTeX. Luego como título ponemos módulo, y así sucesivamente. No creo que renieguen mucho con eso. Bien, y acá vemos la fase, entonces. Ahí tenemos módulo y fase. Y se dan cuenta que por lo menos con la fase, la verdad es que con la escala lineal, y la información no se ve muy bien, ¿no? No está muy bueno, porque no cambia tanto, em, tan abruptamente. Y es por eso que queda mejor usar una base de frecuencias logarítmica, ¿eh? Y graficar esto de esa forma con un eje logarítmico y el otro con la escala convencional, en gráficos semilogarítmicos. ¿M? Y eso es lo que vamos a hacer ahora para que esto quede más prolijo. Vamos a correr este pedazo de código. Y ahí tenemos entonces el módulo de la fase de nuestro sistema. Ahora sí, con la escala semilogarítmica, perdón, con la escala logarítmica en el eje de las frecuencias. ¿Mm? Por supuesto que acá vemos que hay algunos quiebres. ¿Por qué? Y porque nosotros hemos tomado muy pocos puntos. ¿Mm? Si le pedimos a Octave que si le pedimos a Octave que grafique solamente los puntos que hemos tomado, agregándole acá en el gráfico esto, vamos a poner una marca. Bueno, este es el gráfico que nosotros hemos generado. Como ven, no hay muchos puntos, ¿no? Apenas si se notan. ¿Eh? Apenas si los estamos viendo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si queremos hacer la identificación de un sistema a partir de su diagrama de Bode? Bueno, tomar muchos puntos. Si acá en vez de si en vez de 10 frecuencias hacemos un vector de 100, si hacemos un vector de 100, entonces vamos a obtener una cosa como esta. ¿Mm? Mucho más prolijita y más linda. Si conocemos la función de transferencia, si la conocemos, es mucho más fácil. Simplemente escribiendo bode, el comando bode, Octave nos devuelve este gráfico. ¿Mm? Nos devuelve el diagrama de Bode de nuestro sistema. Y esto tiene algo muy, muy interesante. Si nosotros nos movemos por arriba de la gráfica, acá abajo en la esquina inferior izquierda, Octave nos devuelve las coordenadas del cursor en la escala correspondiente. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo afecta en magnitud y fase este sistema a una señal sinusoidal de frecuencia igual a 1 radián por segundo, simplemente buscamos la frecuencia 1, nos venimos para acá arriba y fíjense que hay
el, el gráfico está indicando que estoy parado en el punto 0,97 menos 0,01. Es decir, que para la frecuencia 0,97, 0,98, la amplitud es alrededor de 0. ¿Sí? No es muy preciso, pero es lo suficientemente preciso. Lo mismo para la fase. Si nos paramos acá, vemos que el indicador de abajo a la izquierda dice en X1 0,99 y en fase el valor de la fase es menos 6. O sea que eh, para, para una señal sinusoidal de frecuencia 1 radián por segundo, la salida del sistema va a tener la misma amplitud y la fase va a estar corrida 6 grados. Si vamos ahora a atacar este sistema con una señal de 100 radianes por segundo, nos venimos acá a 10 a la 2 y vemos que para 10 a la 2 Octave nos indica que las coordenadas son 99.229 en frecuencia, 100, y menos 19.98, o sea, menos 20 dB. Quiere decir que para una frecuencia de 100 radianes por segundo, la salida del sistema está siendo atenuada 10 veces. Menos 20 dB, 10 veces. ¿Y qué le ocurre a la fase? La fase atrasa menos 84 grados. O sea, la fase atrasa 84 grados.